A ver, imaginen esto. Estamos en 1938 y Napoleon Hill, el autor del famosísimo Piense y hágase rico, termina un manuscrito. Pero ojo, uno tan controversial que su propia familia lo escondió por más de 70 años. En este charado que vamos a darnos hoy, vamos a descubrir las ideas centrales de esa obra perdida, Burreando al Diablo. Y claro, la pregunta salta de inmediato, ¿no? ¿Por qué un libro sobre el éxito y el fracaso podría ser considerado tan peligroso? Cuando por fin se publicó en 2011, nos dejó ver una perspectiva súper audaz, y para algunos hasta inquietante, sobre esas fuerzas que sabotean nuestro potencial. Bueno, pues vamos a entrarle de lleno. Todo esto arranca no con Gates, sino con el magnate de acero Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de toda la historia. Fue por allá de 1908 cuando le dio a un joven Napoleon Hill una misión que sin saberlo le cambiaría la vida por completo. Y lo más interesante de esta instrucción es justo el enfoque. Carnegie no solo quería la receta del éxito, él insistía en que la verdadera clave estaba en entender por qué la gente fracasa. La meta era nada más y nada menos que crear la primera filosofía práctica del éxito del mundo, descifrando las dos caras de la moneda. Y vaya que esta búsqueda fue una cosa monumental. Estamos hablando de más de 2 décadas, en las que Hill analizó miles y miles de vidas, desde gente como Henry Ford hasta Thomas Edison. Pero, sobre todo, estudió a esa inmensa mayoría que nunca logró sus metas. Y el resultado fue este libro, que terminó en 1938, pero se consideró demasiado polémico para publicarse hasta casi un siglo después. Y es justo aquí donde la historia se pone muy personal. Porque a pesar de que ya había formulado las leyes del éxito, la vida del propio Hill era una auténtica montaña rusa. Ganaba fortunas y de repente no perdía todo. Sentía una plenitud increíble, seguida de una desesperación que lo paraliza. Este ciclo se repetía una y otra vez. Fundaba negocios súper exitosos, lo más para abandonarlos por una extraña insatisfacción que sentía. La cosa llegó a un punto tan bajo en 1923 que estaba completamente quebrado, sin un plan y peor tampoco sin esperanza. Conocían los 17 principios del éxito al derecho y al revés, pero simplemente no podía aplicarlos para salvarse a sí mismo. Y esto, la verdad, ilustra a la perfección una de las predicciones de Carnegie. El magnate le había advertido a Hill que los descubrimientos más grandes no vienen de la victoria, sino de la adversidad más extrema. De esos momentos en los que el fracaso nos obliga a dejar de ir en piloto automático y por fin a pensar de verdad. Y fue justo en su momento más oscuro que Hill descubrió eso que Carnegie llamaba el otro yo. Ojo, no es como un alter ego, es más bien una fuerza interior, una claridad y una fe que solo se aparecen cuando de verdad estamos entre la espada y la pared, cuando la crisis nos obliga a romper con nuestros viejos patrones de pensamiento y a buscar un camino nuevo. Para explicar estas fuerzas que nos sabotean, Hill usa una metáfora súper poderosa. Una entrevista donde obliga al diablo a confesar todos sus secretos para controlar a la humanidad. Es una forma muy dramática, sí, pero efectiva de personificar las fuerzas negativas que operan en nuestra mente. En esta entrevista, el diablo suelta una afirmación que la verdad impacta. Dice que él controla el 98% de la gente en el mundo. Es una cifra pensada para sacudirnos, para que nos preguntemos, a ver, ¿cómo es posible? Y más importante, ¿qué es lo que hace diferente a ese 2% que sí se le escapa? El punto que haré aquí es que el diablo Hill no es la típica figura con cuernos y tridente. Es la personificación de la energía negativa que se instala en la mente humana. Su poder se basa en el miedo, la duda, la desesperación y opera en oposición directa a fuerzas positivas como la fe, la esperanza y el amor. ¿Y cómo es que esta fuerza negativa gana control? Bueno, según el diablo, su principal puerta de entrada a nuestra mente son estos 6 miedos fundamentales. Al plantar estas semillitas de miedo, puede ocupar el espacio mental de una persona y empezar a dictar sus pensamientos y acciones. Pero de todos los trucos y armas que tiene, el diablo confiesa que su herramienta más poderosa, el secreto para controlar a ese 98% de la gente, es un simple hábito. Un hábito que él llama badar. Badar, o brisping en inglés, es básicamente la falta de un propósito definido. Es dejar pedalir a que pase, en lugar de hacer que las cosas pasen. Es ser como una hoja que se lleva el viento, nomás direccionando las circunstancias en lugar de crearlas. Podríamos decir que es el estado mental por defecto de la mayoría. Y esta es la raíz del problema según Hill. Badar no es una condición que nos imponen, es una elección. Es el resultado de una pereza mental de ceder la responsabilidad de pensar por cuenta propia, y al hacer eso pues dejamos la puerta abierta de par en par para que las influencias negativas tomen el control.
El Diálogo de Hill sugiere que este hábito a menudo se nos enseña a veces sin querer desde que somos niños. Los padres, con la mejor intención, nos pasan sus creencias sin fomentar que las cuestionemos. Las escuelas muchas veces se enfocan en memorizar datos en lugar de enseñar a razonar, y el miedo que nos inculcan de varias fuentes puede paralizar por completo la voluntad de pensar de forma independiente. Pero bueno, si Badar es la enfermedad, ¿cuál es la cura? La última parte del libro se enfoca justo en el antídoto, el perfil de ese 2% que se escapa en el control y se convierte en dueño de su propio destino. La diferencia es abismal, ¿no? Mientras la persona que vara vive sin un plan, reacciona a lo que le pasa y le echa la culpa a los demás, la que no vara tiene un propósito clarísimo, piensa de forma independiente y asume la responsabilidad total de su vida. No se trata de nacer con ventaja, sino de tomar la decisión consciente de agarrar el volante. Al final, el factor decisivo, lo único que de verdad separa a los dos grupos, es el uso deliberado y constante de la propia mente. Es el acto de pensar críticamente, de tomar decisiones conscientes y de dirigir la propia vida con intención. Y así, el análisis de este libro nos deja con una pregunta final, una que no podemos simplemente ignorar. Nos obliga a mirar hacia adentro y hacer una auditoría de nuestros propios pensamientos. ¿Estamos viviendo con un propósito definido o nomás vamos varando, permitiendo que los miedos y las influencias de afuera dicten nuestro camino? La respuesta es lo que define de qué lado de ese 98% nos encontramos.